Olá, hoje vamos falar sobre pañal de tela e popô. E vamos falar muitas coisas sobre este tema que eu hice anotações para não olvidar de nada. Então, quando hablamos para nossas famílias que vamos utilizar pañal de tela, o primeiro que nos dizem é utilizar pañal de tela no siglo XXI, ou vas a limpiar pañal de tela, sucio de popô, vas a limpiar popô en la mano. O también muchas personas tienen en la cabeza la imagen de las personas más antiguas utilizando pañal de tela. Muchos ni conocen esto, pero escucharon hablar que es una cosa de persona antigua, que es una opción de hace muchos años atrás, y no conocen los pañales ecológicos modernos, tampoco las opciones que tenemos de accesorios y muchas cosas para dejar este proceso más fácil. Entonces yo voy aquí a ver las anotaciones que hice para seguir y hablar un poquito más sobre este tema. Yo hablé aquí un poquito de la reacción de la familia cuando hablamos que vamos a utilizar, y hasta mismo nosotros pensamos, yo hablo por mí, que lo primero cuando escuché sobre esta opción es como pañal de tela y popó. Es una relación como, mira, y es difícil saber cómo es, pero al momento en que buscamos saber, eso queda más claro y no es posible. Eso es posible. Y tener contacto con la popó es tener contacto con lo que es natural del bebé, pero yo estoy de acuerdo que no es fácil, como, yo voy a poner mi mano en la popó, y no es así. No es así, no es agradable, y a medida que la guagua crece, hay un punto positivo y hay un punto negativo en este proceso que yo noté, porque yo utilizo los pañales desde hace mucho tiempo. Mi bebé ya tiene 1 año y 8 meses casi, y yo utilizo desde que nació. Yo tenía pañales cuando estaba embarazada, que yo conocía esta opción. Entonces yo sé que cuando mi bebé era pequeña, cómo era su popó, el proceso, y a medida que fue creciendo, esto fue cambiando, y por eso yo sé que hay una parte que queda más fácil y hay una parte que queda más difícil. Porque para la popó utilizamos un accesorio que deja mucho más fácil nuestra vida. Yo voy a mostrar en video, en la práctica, para que puedan conocer y ver cómo es utilizar este accesorio y cómo eso ayuda muchísimo en nuestro día a día. Pero que yo vi en este proceso, que yo sentí que quedó más difícil. Quedó más difícil por el olor que está aquí la anotación. El olor cambia totalmente cuando la guagua empieza a comer, y es diferente de cuando la guagua solo toma la leche materna. Cambia totalmente, no es fácil. Yo estoy de acuerdo, no es fácil. Pero con un pañal desechable pasaría lo mismo, ¿cierto? Pasaría lo mismo, el olor no iba a cambiar porque estás utilizando pañal desechable o estás utilizando pañal de tela. Entonces, esta es la parte difícil de cambiar. Y la parte fácil es que a medida que la guagua crece, la popó va quedando más sólida y la lámina retenedora funciona mejor para esta etapa. Mejor que cuando la popó es líquida o pastosa. Funciona mejor cuando la guagua ya come, ya tiene una alimentación. Entonces la popó va a quedar ahí en la lámina y es solo sacar esta lámina y botar a la basura. Casi no ensucia el pañal, y por esto queda más fácil a medida que crece. Como yo dije, yo voy a mostrar aquí cómo se utiliza esta lámina, pero voy a seguir hablando un poquito más sobre el tema de curiosidades que yo puse aquí como anotación para hablar con ustedes. Y es curioso, y muchos no saben que yo nunca tuve escapes con pañal de tela, y con pañal desechable yo tuve escapes muchas veces. Escapes de venir hasta aquí, arriba, yo tener que cambiar, y es imposible cambiar a un bebé así y no tener contacto con la popó. Con pañal desechable nunca pasé por esto, no pasa para afuera, no tengo escapes de popó. Ya tuve escapes de pipí, de popó nunca, y es una ventaja que yo vi de los pañales. Yo creo que muchos no saben de esto,
porque muchos aquí pueden estar embarazadas, están considerando utilizar estos pañales y por eso aún no pasó este proceso, no tiene como saber que no es más difícil tener escapes con pañal de tela que con un pañal desechable. Y cuando yo tuve escapes con los pañales, desechables, yo tomé todo el cuidado posible para no tener contacto con la popó. Nosotros intentamos utilizar la lámina para limpiar, la toallita para limpiar y no tener contacto porque de manera general para todos no es agradable. Y con pañal de tela hacemos igual. Como yo dije, no tuve escapes, pero yo tengo que tener contacto con la popó al momento en que voy a poner este pañal para lavar. Yo tengo que tener contacto al momento en que estoy cambiando este pañal de mi bebé. Yo tengo que limpiar mi bebé normalmente. Y yo utilizo toallitas de tela para limpiar, no utilizo toallitas desechables más. Con el proceso esto cambió. Entonces yo utilizo la toalla y voy intentando no tener contacto, limpiar de una manera en que eso no pase para mis manos. Igual con desechable. Hasta ahí estamos de acuerdo que no cambia mucha cosa y hay una ventaja de no tener escapes. Pero yo tengo todo el cuidado de la misma manera que tendría que limpiar cuando es un pañal desechable. Outra curiosidade que eu puse aqui é que muitos têm na cabeça a imagem de uma pessoa desmugrando os pañales a mano e que necessita muito tempo para fazer este processo. Mira, eu tenho uma vida muito prática, eu trabalho muitas horas por dia na casa, muitas horas por dia fora da casa. Eu tenho muitas atividades, eu tenho mais de um ninho, tenho 2, 3 ninhos para cuidar. Não posso parar minha vida e desmograr pañal. E muitos pensam que é assim, pero a menos que te guste fazer isto, desmograr os absorventes, os pañales, não é necessário. Os pañales ecológicos modernos são práticos, não é necessário quedar desmogrando. Eu posso dizer que passei por este processo quando tinha absorventes novos, não me gostava que estavam manchados, eu passava um tempo, como 10 minutos, desmogrando com jabón, Popeye que eu tinha, eu desmograva, pero com o tempo eu pensei, não quero desmograr, então utilizo lámina retenedora em todos os pañales e as manchas que não saem com este processo de lavado, eu pongo o sol e saca todo. Assim que não é necessário, se tienes esta imagem em tu cabeça de uma pessoa há muito tempo fazendo este processo, pode olvidar de esto porque não é assim. El lavado es hecho en la lavadora. Yo creo que gran mayoría de las familias tienen la lavadora. También se puede lavar a mano, pero normalmente lavamos en la lavadora. Y es como poner una ropa para lavar, pero claro que no es totalmente igual, porque hay un proceso, hay un paso a paso mínimo, una recomendación mínima para que quede bien limpio. Y después de saber este mínimo, podemos hacer de nuestra manera. Encontrar la manera, la rutina que sirve para nosotras. Entonces yo sé el mínimo y yo tengo mi proceso de lavado personal que yo hago en mi casa, ¿cierto? Y no es nada de otro mundo, como está aquí mi anotación para que quede claro, no es nada de otro mundo. Yo lavo en lavadora y yo pongo para secar al sol, colgado, la parte exterior de la casa y algunas veces yo utilizo la secadora. Entonces es un proceso totalmente normal. Este pañal está diseñado para ser fácil, mismo que estén sucios de popó, no es un proceso difícil de hacer. Eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados que eu tenho quando um pañal está sucio de popó, para que quede mais claro. Eu utilizo sempre a lâmina retenedora, sí o sí, em todos os pañales. Antes eu utilizava em alguns, pero me passava de ter
Mira, yo sé las horas en que mi bebé hace popó. Normalmente, yo sé. Yo voy a hablar un poquito de esto. Yo sé, pero pasa que algunos días esto no es una regla. Mi bebé hizo popó en una hora que yo no esperaba y no tenía la lámina. Ahí yo tengo mucho más trabajo porque tengo que limpiar este absorbente. El absorbente puede quedar manchado y yo tengo o que desmugrar o que poner al sol para sacar, ¿cierto? Ahora yo utilizo la lámina sí o sí en todos los pañales. Mismo que ella haga solo pipí, hay una lámina ahí. En mi proceso es así. Yo utilizo siempre. Voy a dejar un pequeño video de la vida real. Más un ratito yo voy a poner aquí. Y mismo utilizando la lámina, hay veces en que pasa popó para el absorbente o para el pañal. Entonces estoy con la lámina aquí en el medio del absorbente y puede pasar que aquí cerca del elástico de la ropa interior, del pañal, que haya con un poquito de popó. Y eso va a salir en el lavado, porque yo voy a sacar esta lámina. Estoy cambiando. Ahora vamos para el paso en que yo estoy cambiando. Antes de poner el pañal en mi bebé, yo siempre utilizo la lámina retenedora. Ahora yo estoy utilizando el pañal y voy a cambiar a mi bebé. Mi bebé hizo popó, yo voy a cambiar. Yo saco esta lámina, boto a la basura, ¿cierto? ¿Cierto o no? Boto a la basura, la lámina y el pañal sucio que está ahí con pipí, con un poquito de popó que quedó, un poquito en el absorbente. Este pañal yo pongo en la bolsa impermeable, porque la bolsa impermeable es el recipiente en que yo encontré que yo utilizo para hacer para almacenar los pañales sucios de mi bebé. Uno puede elegir otra opción para almacenar los pañales sucios. Yo utilizo la bolsa. Entonces yo pongo este pañal sucio en la bolsa hasta que llegue la hora de lavar. Y yo lavo cada 2 días. Entonces este pañal que está con un poquito de popó y que está con pipí queda en la bolsa. Después, en el día de lavado, yo hago un prelavado. ¿Qué es un prelavado? Es utilizar el ciclo más corto de tu lavadora para sacar lo que tiene exceso ahí de pipí y de popó. Y yo podría hacer esto con todos los pañales, pero en mi rutina, la manera en que yo encontré para hacer mi lavado, la limpieza de mis pañales, yo hago un prelavado solo de popó. Yo dejo separado en una bolsa los que están de popó y tengo una bolsa separada para los de pipí, para saber cuál que tengo. Y normalmente es mucho menos de popó, obviamente, y los de pipí es una bolsa grande y de popó una bolsa pequeña. Entonces yo hago este pré-lavado de pañales de popó. Después que yo hice este pré-lavado, yo pongo todos los otros juntos para seguir con el proceso de lavado, de limpieza de estos pañales. Como yo dije, es un proceso personal, no es obligatorio hacer este pré-lavado de popó. Normalmente hacemos un pré-lavado de todos los pañales y después un lavado completo, que es el mínimo. Yo conozco familias que hacen más de un lavado completo, porque es una manera personal de hacer la limpieza. Yo hago un pré-lavado de popó antes de empezar a lavar todos los otros. Una cosa también personal es que con los pañales de tela yo me quedé más atenta al flujo fisiológico de mi bebé. Yo algunas veces utilicé pañal desechable en este proceso, obvio, yo utilicé. Y no sé si yo estaba atenta, pero con los pañales de tela yo estoy muy atenta al flujo fisiológico de mi bebé. Entonces, por esto yo sé al momento que hace popó normalmente, cuando las horas en que hace mucho pipí, porque ahí yo sé arreglar un pañal para este momento. Entonces, por ejemplo, hace popó por la mañana o hace mucho pipí por la mañana, yo sé que debo utilizar un pañal que está con buenos absorbentes para tener absorción para esta hora. Y eso es una ventaja de utilizar pañal de tela, me permite estar atenta a este flujo.
Y aquí tengo una anotación de esto, que como mi bebé hace popó por la mañana, mi bebé hace popó casi siempre todas las mañanas. Entonces, ¿qué yo hago? Yo utilizo un buen pañal en la noche, muy buen pañal por la noche. Por la mañana este pañal no tengo escapes con él porque está con buenos absorbentes, así que está segura de que no voy a tener escapes. Y después yo espero a mi bebé hacer popó y cambio este pañal. Porque si yo cambio así que despierta, yo sé que voy a quedar pocos minutos con este pañal limpio, va a ser popó, yo voy a tener que cambiar todo nuevamente. Este popó prácticamente yo no utilicé este absorbente, no, casi no utilicé. Entonces por eso, por saber esto, es que yo espero que mi guagua haga popó y cambio este pañal. Aquí otra cosa que es muy parecido a un pañal desechable es que yo nunca dejo mi bebé con pañal sucio de popó. Si yo noto que está sucio de popó por el olor, que ahora ya es más fuerte, yo cambio al tiro. Y es igual con desechable, ¿no? Debemos cambiar al tiro cuando vemos que nuestro bebé hizo popó para no quedar ningún tipo de alergia en su piel. Entonces no es bueno dejar con pañal sucio y yo cambio al tiro siempre. Y yo quiero hablar algunas cositas, como hay muchas cosas iguales que vimos aquí, pero hay muchas cosas que son mejores que los desechables que yo veo, como por ejemplo que yo nunca tuve escapes con pañal de tela, y yo creo, estoy segura que todas las mamás tuvieron escapes con pañal desechable, escapes de popó. Esa es una ventaja y una diferencia. Hay la parte que es igual y hay una parte que yo veo que es mejor, como no tener escapes, como poder lavar y reutilizar. Eso para mí es fantástico, de verdad me gusta mucho esta idea de lavar, reutilizar, aún más ahora que la práctica para mí es fácil. Yo sé cómo lavar, yo sé cómo secar, yo sé cómo arreglar para no tener escapes, entonces para mí es el máximo. Y la atención con el flujo fisiológico de mi bebé, para mí también es una cosa muy buena, poder saber cómo funciona, si está bien, si no está. Por la popó yo sé si está bien o no, si hizo popó en el día, si no hizo. Todo eso yo estoy siempre atenta y para mí me gusta saber esto como mamá. Generar menos basura. Generar menos basura es un tema, yo creo que muchas personas están hablando de esto hoy, no solo con los pañales, pero con todo. Yo hoy separo la basura, yo estoy mucho más atenta a separar cuando yo estoy utilizando una cosa de plástico, de vidrio, y no botar en la basura junto con todo. Antes yo no tenía esto. Y yo sentí que con este proceso de utilizar pañal, ni siempre fue así, ni siempre, de verdad. Yo empecé a tener más cuidado con esto y cuando yo necesitaba utilizar pañal desechable me molestaba muchísimo la basura que yo generaba. Era mucho más práctico poner el pañal y después sacar y todo eso, no tener el proceso de lavado, secado, armado. Pero me molestaba muchísimo. Entonces yo vi que esto de utilizar pañal ya hacía parte de mi identidad. Y por eso me hace mal cuando yo hago algo diferente de lo que yo creo que es cierto. Y es una ventaja fantástica de no generar tanta basura. Eso cambió totalmente nuestra vida, tanto de la familia. Yo sé que aún yo compro los pañales, siempre estoy mirando pañales nuevos, modelos diferentes, porque también yo traigo mucho contenido acá para ustedes, la excusa. Entonces, yo me enamoro de los pañales nuevos, de mirar siempre si hay un modelo diferente de los que tengo, pero la economía de no comprar pañal desechable es fantástica. Nosotros no, yo tengo en la casa para una necesidad que no alcanzo a hacer una rutina, por ejemplo, y eso es una cosa real, de verdad, porque, bueno, es tema para otro video. Yo tengo, pero yo creo que compro
un paque, no sé cómo se llama, a cada 4 o 5 meses, medio año, uno. Para estos días en que yo no alcanzo, que pasó algo, que no está bien, que yo estoy muy cansada, pero como yo dije, me hace mal. Por esto que cambió dentro de mí, por hacer parte de mi identidad. Es una cosa que yo no peleo, no miro como una cosa mala. No es una cosa mala, es una cosa que deja nuestra vida más fácil. Los pañales desechables. Yo no los veo como enemigos, nada de eso. Pero es una decisión. Yo sé que existe, yo sé que si necesito es una cosa práctica, pero en esta situación de popó, para mí es mejor los de tela. En esta situación de no generar basura, los de tela, simplemente no hay que hablar de esto porque es la mejor opción para cuidar de nuestros bebés, mejor opción para cuidar del planeta, para cuidar de nuestro bolso. Es la mejor opción para una persona que busca hacer decisiones mejores, como cuidar del planeta, del medio ambiente. No hay como hablar de los pañales y no hablar esto. Pero si tienes en la cabeza que es difícil, que es muy difícil tener contacto con la popó, ahora ya sabes que no tenemos contacto de una manera que estaba pensando, que tu familia podría hablar que, mira, no, popó, no es así. Y tener unos minutos de contacto con la popó no es nada cerca de tantas cosas buenas que esta opción trae para nosotros. Si tienes alguna duda, puedes dejar abajo qué te pareció este video, si quedó más claro para ti sobre este tema de popó, si esta opción, si estás considerando esta opción para tu familia y todo eso, me quedará muy contenta si dejar un comentario abajo. Entonces aquí voy a mostrar cómo yo utilizo esta lámina, que es lo que yo dije que deja todo más fácil, la magia de la lámina retenedora. Y acá tenemos un pañal con su absorbente dentro del bolso. Podemos utilizar una lámina, que es una tela, que ese ejemplo acá es reutilizable. Yo puedo lavar y utilizar nuevamente. Y puede ser de varios tipos de tela, que puede tener contacto con la piel del bebé. Entonces acá tenemos una lámina retenedora. Cuando el bebé hace popó, sacamos esta lámina y tenemos que, en este caso que es reutilizable, necesitamos lavar para volver a utilizar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos sacar este popó que está aquí? Si es un popó de leche, un bebé que toma mucho leche, su caquita es pastosa, es líquida, entonces podemos poner en la lavadora sin problema. La lavadora va a sacar todo. Si es un popó sólido, podemos utilizar, yo no tengo aquí, pero una tarjeta sin utilización, sin uso, para sacar esto al sanitario. La caquita está aquí, yo voy a utilizar una tarjeta y voy a sacar esta popó que está aquí. Va a quedar un poquito manchado esta tela, pero yo voy a lavar y volver a utilizar, ¿cierto? Recuerda que el sol saca todas las manchas que necesitamos. Y otra opción, que es la opción que yo utilizo, es esta aquí, que es una lámina retenedora biodegradable. Sacamos, viene en rollo, nosotros sacamos, yo hago así, para quedar más esticada. Mira que tiene unos grumitos acá. Yo dejo estos grumitos para abajo para que el momento que la agua se mueva, estos grumitos, ¿cómo hacen? Se fijan en el pañal y no salen de su lugar. Entonces aquí tenemos esta lámina. Cuando mi bebé hace caquita, yo saco esta lámina y boto a la basura. Porque este yo no voy a lavar. Si tiene pipí, aún puedo lavar una vez y reutilizar. Si tiene popó, yo pongo a la basura, ¿cierto? Y es así. Y eso deja nuestra vida relacionada a popó mucho más fácil, que es lo que todos piensan que es difícil. Por este motivo, no es tan difícil. Mira,
esta lâmina va dentro del pañal, como eu mostrei aqui. A lâmina está acá e a lâmina vai em contato com a pele do bebê. Então, ao momento de cambiar, é que eu vou cambiar o bebê, é que eu vou sacar esta lâmina, certo? Então, a lâmina vai estar aqui, em contato com meu bebê.